en la calle o teniendo todo sin Cristo. Nuestra vida es un trabajo penoso. O como dice Santa Teresa de Ávila, una noche en un motel barato, ya debemos anunciar a Cristo. Solo el Evangelio puede salvar al mundo. El Papa Francisco decía, y ahora regreso de Panamá, que los pueblos de América deben brindar a la Iglesia Occidental una nueva vitalidad. Es verdad. Es verdad que ahí ellos entendieron bien lo que es un cristiano, un discípulo y misionero. Vamos a empezar, espero, muy pronto esta formación aquí. Y podrán escuchar esta formación. Hombres y mujeres que viven del Evangelio, hombres y mujeres que anuncian el Evangelio. Cuando Pablo dice, ¡ay de mí si yo no anuncio el Evangelio! Es que el Evangelio es el único poder de cambiar el hombre y de cambiar la sociedad. Es la palabra de Dios. Apenas lo dejamos entrar en nuestro corazón. Sí, estas palabras de Jesús son espíritu y vida que nos transforman, nos hacen pasar. Las palabras de Jesús, el Evangelio nos hace pasar de una vida que no es más un trabajo penoso, pero un gozo de servir a los demás, anunciándoles la palabra de Dios. Nos descentramos de nosotros, nos descentramos de nuestros egoísmos y problemas personales. Y entendemos que existir es anunciar Cristo. Para mí vivir es Cristo. Una señora me decía, claro, que allá en los países de América son tan pobres, tan miserables, que cuando encuentran a Jesús ya cambian. Estos chicos, estas chicas que estaban en la calle, que se drogaban de un día a otro, anuncian el Evangelio. Y se forman grupos y se ponen a orar y a alabar al Señor enseguida, 100, 200 mil. Aquí es más difícil porque Dios está muerto en esta iglesia nuestra, en muchas partes. Vivimos en un materialismo práctico. Aún en las iglesias debemos evangelizar de nuevo a los bautizados. No hay vida mientras no tenemos la palabra de Dios en la mano y el corazón listo para proclamar: Cristo es tu vida, dale tu corazón, dale tu vida. Ay de mí si no anuncio el Evangelio, es decir, pues mi vida será triste en la medida que yo no anuncio el Evangelio. Pero cuando uno dice eso ya parecemos locos, porque pensamos que solamente los curas, las monjas deben anunciar el Evangelio, pero yo, una mujercita, o yo aquí, fulano, con mi trabajito, con mi chamba, mi jardín, mi televisión, mis placeres, yo anunciar el Evangelio. Sí, tú también, tú tienes que anunciar el Evangelio. Existimos y estamos aquí en esta tierra para anunciar el Evangelio, pero no nos cabe eso, no entendimos. Estamos en una vida muy irreal porque pensamos que la realidad es lo que vivimos. No, la realidad es que somos cristianos y el Papa decía hace poco, anunciar el Evangelio es dar una cachetada a los demás, una cachetada, porque él dice que debemos anunciar la locura de Dios. Debemos hablarles de la muerte, también decía el Papa, recordar a la gente que están de paso aquí y que pronto van a morir. Lo dijo eso la semana pasada. Recuerdan a la gente que van a morir y entenderán que la gente tiene un solo sentido: anunciar el Evangelio. Ay de mí si yo no anuncio el Evangelio. El Evangelio nos da la alegría, nos libera del maligno. En el Evangelio de hoy está claro, Jesús da poder a los discípulos. Él da poder a todos los que quieren, a ti, a mí, a todos, para exorcizar el mal de nuestra sociedad. Quizás no solamente demonios, pero ideologías. Demonios, claro. El demonio existe. No creemos que el mal existe como un ser personal. Por supuesto que existe el mal y actúa. Actúa en nuestra psicología, en nuestras emociones. Actúa a través de las personas que no están convertidos a Jesús. Santo Tomás lo dice, todos los que no están con Cristo convertidos a Jesús
trabajan en contra de Jesús. Si nuestro corazón no está totalmente ganado a Cristo, por supuesto que está bajo influencias malas, negativas, mundanas, fuerzas malas, como dice el apóstol Pablo, fuerzas malas que tienen dificultades. Miren, por ejemplo, cómo es difícil de orar. ¿Quién actúa cuando no podemos orar? Una oración personal, íntima y profunda. Íntima, personal y profunda. ¿Por qué no tenemos este tipo de oración? Tratan. No es fácil de orar. No es que es difícil de orar, es difícil de hacer el primer paso para entrar en la oración y comenzar a tener una vida de oración. Una vez que estamos en la oración, una vez que estamos en el barco, ya es fácil de orar, fluye la oración, pero comenzar es difícil. Es difícil de hacer el primer paso para tener una relación personal, íntima, profunda con el Jesús. ¿Por qué? Porque alguien, un enemigo, no quiere que tengamos una vida profunda con el Señor. Jesús que tenía él, aquí justamente lo vemos en el Evangelio, una relación profunda con el Señor, decía a sus discípulos, vengan a orar, vengan conmigo. No era un tiempo de vacaciones aquí en el Evangelio, hacer una fogata o algo así, no. Jesús les invita en un lugar desierto, dice la palabra, es decir, que es un retiro. Jesús, como maestro, les invita a hacer un retiro. Hay que retirarse con Jesús. Hay que tomar tiempo con Jesús. Ven, en un lugar desierto, es decir, deja tu teléfono, deja tu trabajo, deja tus preocupaciones, deja todo. Te amo. Ven conmigo. ¿Cuándo vamos a entender este sufrimiento de Jesús que nos invita, que nos quiere rehacer? Tomar tiempo con Jesús. Allá en Panamá orábamos, alabamos al Señor 1 hora, 2 horas y rezamos el rosario y después de nuevo la alabanza cantando y después hablábamos de Dios mucho tiempo. Aquí, si es en una mesa más de 1 hora, 15 minutos, allá. Estoy contento que un sacerdote por aquí hace en la misma diócesis, misas de más de 1 hora y media. Allá en Panamá yo decía a la gente, ya están cansados. No, sigue padre. Quieren más y quieren más. Eso es el signo, hermanos, cuando tenemos hambre de Dios. ¿Saben? Es como a la mesa, cuando la comida es buena. El otro día estaba invitado y la comida era muy rica. Él dice, eso también, voy a probar eso. Es tan rico que queremos comer de todo. Un poquito más. Cuando hemos descubierto que la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, nos da la vida y la vida abundante, y nutre nuestro corazón, nutre nuestra mente, nutre nuestra visión, porque también es una luz sobre nuestro camino. Una luz sobre nuestro camino, una lámpara bajo mis pies. Cuando hemos entendido eso, queremos más. ¿Entienden? Entonces, no nos cansamos de escuchar la palabra de Dios. Si se cansan de escuchar la palabra de Dios, no es que su corazón está ganado a Cristo. Jesús les hablaba mucho. Uno dijo a Jesús, ay Señor, nos cansas. Ay Señor, ya basta. Nos vas a hablar de nuevo de las bienaventuranzas. Ya lo dijiste todo eso de amar a sus enemigos. Yo lo sé, yo no puedo. Jesús, otra vez nos repites que hay que orar mucho sin cesar. Nos lo dijiste, Jesús. ¿Decían eso los discípulos? No. En primer lugar, un poco de respeto. Jesús tenía autoridad. No habrían dicho a Cristo, bueno, claro, más autoridad que un curita de campiña, de pueblos. Entonces, no, lo que es interesante es que tenían hambre de Dios. Piden, hermanos queridos, esta hambre de Dios. Si no están fritos, harán nada en la vida. La vida será y se volverá un trabajo penoso. Soy honesto, si Jesús no es el rey de su corazón,
si no cambian en su manera de pensar, como dice Pablo, su manera de hablar, su manera de vivir. La palabra de Dios debe empapar, dicen los obispos en América, todos los sectores de la vida. El trabajo, la iglesia, la relación fraterna, la vida en la parroquia, nuestra relación con los demás, el trabajo, todas las áreas de nuestra vida deben llegar a ser empapadas por la gracia de Dios. Eso, Cristo no se hizo hombre para contarnos una historieta, una pequeña historia de hace 2000 años. No. Que vamos a contar a cada homilía en todas las parroquias. Cristo el mismo ayer, hoy y para siempre. Y su palabra no pasará. Cielos y tierras pasarán. Cristo, su palabra no pasará. Y Él viene para transformar nuestro ser profundo. Y hacer de esta gente de la calle perdidos, hombres y mujeres que predican el Evangelio. ¡Ay de mí si yo no anuncio el Evangelio! Allá buscan a Dios porque están en la miseria. Aquí no buscamos a Dios porque olvidamos nuestra identidad. El materialismo nos llenó tanto, el clericalismo nos envolvió tanto en una falsa religión. No buscamos a Dios. Basta con lo mínimo. Hemos perdido este primer amor del cual habla San Juan en el libro del Apocalipsis. Lo que yo te reprocho es de haber perdido tu primer amor. Y este primer amor, ¿saben dónde está? Está en nuestro corazón. Está aquí, porque el hombre no puede olvidar que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Lo hemos olvidado solamente en la superficie. Por eso estamos tristes. En nuestra vida es un trabajo penoso. Vivimos mal en la juventud, nos equivocamos. Estamos tristes y ya esperamos solamente el fin. Aquí es eso. Pero se dan cuenta, hermanos, si todos podíamos acoger todos aquí a Jesús y hacer de nuestra parroquia y todas las parroquias una parroquia misionera que alaba al Señor, hermanos y hermanas que se piden perdón, que lo cantan. No pensar que cada uno tiene la razón. Aquí todo el mundo piensa que es un papa. Cada uno tiene su visión de Dios, cada uno tiene su teología, su filosofía. No puede ser, hermanos. Necesitamos regresar a ser como niños, arrodillarnos a los pies de la Virgen María, frente al tabernáculo, pedirnos perdón y buscar a Dios. Todos buscan a Jesús, dice el Evangelio. Un hombre, una mujer que no conoce el Evangelio, que sea presidente de la República, que sea en la calle, que sea empleado, que sea en la calle, drogadicto, lo que sea, todos somos iguales. Todos somos hombres y mujeres pobres y necesitamos a Dios. Nadie piensa a la muerte, como dice el Papa. Amigos, entreguémonos a Dios. Comienzan. Estoy serio. Hablo en serio. Les decía hace unas semanas, muchos necesitan a ustedes. Tienen que formarse. Lo veremos. Debemos formarnos para ser discípulos, para ser católicos, fervorosos, llenos de Dios, capaces de transmitir esta luz. Tomen en serio este tiempo que vivimos. No guarden la gracia para ustedes. Pidamos al Señor que nuestras parroquias vivan una renovación. Pidamos al Señor este hambre de la palabra de Dios. Pidamos al Señor que seamos testigos de este amor de Dios, porque todos buscan a Dios, dice el Evangelio de hoy. Afuera lo necesitan, aquí lo necesitan ustedes también. Entonces,
¿Por qué no construir una iglesia llena de alegría, de alabanza, de un entusiasmo? Cada uno un miembro vivo, tocado por Cristo. Formamos la iglesia, porque cada uno pone a Jesús en el centro de su corazón, y cada uno tiene ganas de agradecerlo por el don de la vida, la alegría. No, mi vida no es un trabajo penoso, te doy gracias, te bendigo, te doy mi vida. Te adoro. Eso, la vida del hombre es Dios, la vida del hombre es Cristo. Pidamos al Señor que nos sane. Ahora, como sanó la suegra de Simón, que nos toque y nos libre de esta fiebre del mundo, esta fiebre del materialismo, esta fiebre del ateísmo, esta fiebre del clericalismo, esta fiebre de todas estas seducciones que nos encierran, esta fiebre del poder, del dinero, del miedo, todas estas fiebres, enfermedades que están en nuestro corazón, esta fiebre de la depresión, de la tristeza, de todo lo que va en contra de Jesús, de la tibieza también. Al diablo la tibieza, decía este sacerdote, el padre Zanotti, un muy bello libro. Al diablo la tibieza. Bien, devolvemos al diablo esta tibieza que nos impide de tener una relación viva. Miramos a Jesús orando en el Evangelio y que nos dice a cada uno, ven en este lugar desierto, te voy a enseñar. Yo quiero tomar el tiempo. Mira como todos me buscaban, me vieron cambiar de lugar y todos me siguieron. Mira, nos siguieron, leyeron en nuestros corazones, sospecharon dónde íbamos. Busquen a Dios, amigos, con todo su corazón. Te lo pedimos, Señor, aquí todos juntos y para todos nuestros hermanos, que este gran despertar llegue. Sí, Señor, preparando tu venida, te pedimos que podamos tomar en serio tu palabra y nuestra misión aquí en la tierra, porque lo que no haces, hermanos, nadie lo hará en tu lugar. Cada nos has dado, Señor, una misión única y tú nos estás llamando a realizarla. Manda tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras parroquias, sobre nuestra iglesia, sobre nuestro Papa, sobre nuestros obispos y sacerdotes, sobre todos los misioneros del mundo. Ven, Señor, y prepara tu llegada aquí. Reúnenos a todos bajo el manto de María. Ven, Señor. Haz que con ella, con María, estemos unánimes en la oración, perseverando en la oración, para esperar este nuevo Pentecostés que ya llegó, pero que va a ir intensificándose más y más en la medida que hombres y mujeres de todas partes, con un corazón de niño, llegarán a tus pies diciendo, toma mi vida. Toma mis manos, toma mis pies, toma todo lo que soy. En esta noche de la vida, Señor, yo quiero servirte tú, la luz del mundo. Amén.